Bendito Señor, estamos muy agradecidos porque tú hoy día en tu misericordia nos despertaste. Te dábamos, Padre, porque tú eres bondadoso, porque tú te preocupas de cada detalle del ser humano, porque tú no quieres nuestra perdición, quieres nuestra salvación, Señor, quieres elevarnos a tener progreso en nuestra vida. Gracias porque tú no nos has dejado huérfanos, Señor, ni en oscuridad en este tiempo. Te suplicamos que tu presencia nos dirija hoy, Señor, y en esta reunión. Y que me ayudes a mí a poder transmitir palabra tuya y que lo que vayamos a tocar aquí sea de utilidad, Señor, para nuestras vidas y para conocer un poquito más de ti, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema de salud a petición de que el otro día estuvimos conversando con los hermanos y se ve una necesidad, ¿cierto? Eh, en estos tiempos, conocer y dominar un poquito más, ¿cierto? Eh, este tema de la salud, ¿cierto? Especialmente en relación a lo que es el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, hoy día estamos con una noticia, ¿cierto? En la cual se está diciendo en distintas partes del mundo que estamos nuevamente expuestos a una situación de riesgo, de riesgo en nuestra salud, ¿ya? Entonces, bueno, algo que nosotros como pueblo, ¿cierto?, de Dios tenemos en ventaja sobre otras personas es precisamente que Dios a nosotros no nos ha dejado en oscuridad en relación a estos temas, ¿ya? Aquellos que conocemos un poquitito más de la palabra de Dios y también de lo que menciona, ¿cierto?, el Señor a través de los consejos de los libros del Espíritu y Profecía. eh, Hoy día nosotros no debemos estar en oscuridad, sino que debemos ser luces, ¿cierto? Porque Dios nos manda a ser luces para el mundo. Y cuando Jesús vino al mundo, Él fue luz, pero fue luz no solamente en cuanto a venir a traer la salvación, ¿cierto? A venir a dar un ejemplo religioso, sino que también Él fue luz en el sentido de que Él vino a ayudar a las personas que estaban sufrientes. Vino a atraer a las personas, ayudándoles en sus circunstancias, en sus enfermedades, ¿cierto? Ayudando, enseñándole a pensar, a vivir, a muchas cosas prácticas. Y él dedicó más tiempo a sanar que incluso a predicar y enseñar. Por lo tanto, nosotros, si seguimos las pisadas del maestro, tenemos que seguir el mismo ejemplo y aprender, ¿cierto? Bueno, eh, voy a compartir la pantalla. Yo este tema lo voy a dividir en varios miércoles, ¿ya? No va a ser solamente hoy, como son temas largos, que ya tienen muchas aristas. La idea es no ocuparse todo eh, o sea, no podemos demorarnos tanto y además que para abordar bien. Así que esta va a ser como la primera de varios miércoles, ¿ya? Que vamos a ir tocando algunos temas y varios abordajes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ya, ahí está. Bueno, le puse el tema, eh, consejos para tener un buen sistema inmunológico, ¿ya? Ahora, no solamente va a servir esto para el sistema inmunológico, eh, como la salud es integral, va a servir también para tener en general buena salud frente a otras situaciones, ¿ya? O sea, son consejos transversales en el fondo. Así que pueden tomarle pantallazo, si quieren les voy compartiendo a lo mejor a los que quieran la presentación. Ahí lo podemos ir viendo, ¿ya? Por lo menos en el grupo de las madrugadas se puede compartir. Ya, eh, voy a ir pasando. La palabra de Dios nos dice, nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Es una traducción al lenguaje actual de Deuteronomios 4, 5 y 6. O sea, aquí lo que hizo Dios fue enseñarle mandamientos al pueblo de Dios, ¿cierto? Para que ellos los ocuparan, los obedecieran
los mostraran en el territorio donde ellos iban a ocupar. Así dice, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecer. Entonces, el Señor dejó una cantidad de mandamientos, preceptos, ¿cierto? Y la palabra, sobre todo en el Pentateuco, al principio, en los primeros 5 libros, donde hay consejos muy específicos de higiene, ¿cierto? De conducta, de comida, de muchos detalles. Comer, cómo vivir, ¿cierto? Respecto a las relaciones interpersonales y muchas cosas. Pero ¿para qué era eso? Para que ellos fueran eh, conocidos, ¿cierto? Como un pueblo sabio y entendido. Pero ¿por qué iba a ser conocido? No solamente por su enseñanza, sino por su obediencia. ¿Ya? Entonces nosotros hoy día como pueblo de Dios, como personas que buscamos al Señor y que hemos tenido acceso a muchos más consejos que quizá el común de las personas, eh, en el fondo no sacamos nada con tener todo eso en palabra ahí escrita si nosotros no obedecemos. ¿Cómo vamos a poder ser destacados, ¿cierto? Como hijos de Dios, como luz del mundo, es obedeciendo, ¿cierto? Conociendo las enseñanzas, difundiéndolas y obedeciendo. Hoy día estamos, eh, en el mundo entero se está hablando, ¿cierto? De una posible pandemia o por lo menos una epidemia más intensa, ¿cierto? Una nueva variante del virus de la gripe. eh, Ahí está como, llevamos ya varios años, ¿cierto? Que está esa conducta de como asustar un poco con gripe, después que no es tanto, que viene una cosa de, no sé, de los huevos, ¿no? Que en realidad no era tanto, eso era una zona, que viene la viruela del mono, ¿no? Que no está no se expandió tanto. O sea, como que en el fondo es tener como un poquito, estar como un poquito alerta, ¿cierto? Es una sensación social de que en cualquier momento viene algo más grande, de que en cualquier momento algo peor, ¿cierto? Que lo que hubo. Eh, pero en realidad el enemigo así juega un poco con las personas, ¿cierto? Porque todas estas enfermedades sean creadas o sean espontáneas, cosa que no creo, ¿cierto? Pero son, digamos, planes que, que se riegan. Es fácil regar una enfermedad. En el fondo son trabajos que hacen las personas que trabajan para el enemigo, para dañar a las personas, ¿cierto? Porque ¿cuál es el propósito del enemigo, de Dios? Que muchas personas se enfermen, sufran, ojalá mueran y no conozcan la verdad, ¿cierto? Del mensaje de la salvación, que no conozcan el plan de Dios, ¿cierto? Que no conozcan la redención. O sea, que se mueran así como están nomás, sin aceptar a Jesús como su Salvador. Y, y le resulta bien, ¿cierto? Si nosotros además de todo somos bastante flojitos para la predicación del Evangelio, andamos a 3 y a 4 nomás, entonces muchas veces no hacemos todo lo que podemos hacer. Y allí es donde primero tenemos que tomar conciencia que en libertad, ¿cierto? Cuando todavía no hay tantas restricciones como las podrían haber si hubiera una gripe, así ya vivimos una experiencia parecida, ¿cierto? eh, Normas de restricción. Mientras no exista eso, nosotros tenemos que cumplir nuestro cometido como pueblo de Dios y dar el mensaje de esperanza al mundo, ¿cierto? Un mensaje de que la gente conozca a Jesús como Salvador, aprovechar cada momento, pedir al Señor el ungimiento de su espíritu diariamente para poder ser canales de bendición para todas las personas con las cuales nos rodeemos. Cuando nosotros hablamos de debilitar las defensas, en realidad, fíjense ese lugar, ¿cierto? Eso es como una exageración de una ciudad atestada, pero muchas veces las ciudades grandes, ¿cierto? Ya están en esas condiciones de hacinamiento, de exceso de personas, de exceso de densidad poblacional. Y este ambiente va a influir en fortalecer o debilitar las defensas. ¿Qué nos dice acá la palabra? ¿Cierto que nos dice el espíritu de profecía? Dice que el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos. Son algunos de los muchos males con que se tropieza. Y no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Entonces, hoy día, una de las cosas que nosotros deberíamos tratar de pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestra vida, si nosotros estamos viviendo en una ciudad donde ya hay muchas personas, ¿cierto? Y de hecho,
Cuando se escribieron estos consejos, las ciudades eran mucho más pequeñas, por lo tanto, la mirada que podía haber tenido Dendeguay cuando escribió este libro, ¿cierto? En el 1905, este párrafo, bastante distinta de lo que hoy día existe. Las ciudades en su generalidad son grandes, ya son bastante grandes, no como en los tiempos bíblicos, no como en esos tiempos, y, y son un lugar donde la persona va a estar mucho más expuesta, ¿cierto?, a contagio, a respirar un mal aire por el uso de los vehículos, de las industrias, ¿cierto? A tomar un agua más impura porque esas ya hacen tratamiento con cloro, con cosas que no son buenas para la salud, ¿ya? Además, el alimento adulterado, porque hoy día, si nosotros vivimos en una ciudad y estamos trabajando en un ritmo de ciudad, ¿cierto? No siempre está la disposición ni el tiempo, ni la disposición de los mejores alimentos, sino que todo como envasado, eh, todo empaquetado, ¿cierto? Adulterado, o sea, donde ha intervenido el ser humano a lo que Dios dejó en forma natural a las personas, ¿ya? Donde hay viviendas oscuras, malsanas, que están atestadas de personas. De hecho, uno mira, ¿cierto? Y muchas veces las casas o los departamentos no tienen poco llegada de sol. ¿Por qué? Porque como están muy amontonadas una al lado de otra, una le tapa el sol a la otra. Un edificio le tapa el sol al otro. Entonces, eh, son casas húmedas muchas veces, ¿cierto? Donde hay hongos, donde hay moho, donde la persona o no le llega el sol de frente, aunque no tenga moho. Pues si le tiene moho es peor todavía. Es mucho más lo que va a afectar al sistema inmunológico. Pero además de eso, sin buena circulación de aire, por ejemplo, donde no le llega el sol, es donde llega la enfermedad, ¿ya? Ayer estuvimos mirando con mi hija un pedacito de un reportaje eh, de un caso bien grave que hubo hace años, terrible, ¿ah? Terrible, terrible. Hace años en Austria, ¿ya? Capaz que ustedes lo escucharon, de un hombre enfermo de la mente que encerró a su hija a los 18 años, la encerró en un búnker que hizo abajo de la casa, era un ingeniero. Y el búnker tenía 8 puertas de acceso y eran gruesas, así que no se escuchaba nada de abajo. Era como vivir otro mundo abajo. Y la violaba 3 veces por semana la hija, y fruto de esa, de esas violaciones le nacieron 7 hijos, de los cuales uno murió. Y el hombre era tremendo, era así un psicópata, de lo máximo psicópata. Y la chica, bueno, crió 3 de sus hijos. Ahí con extorsión le hacía hacer cartas y después, primero una carta que se había ido de la casa, después otras cartas más para entregar a los otros hijos, porque ya no le cabían abajo, era un espacio más o menos reducido, entonces no podía estar criando tantos niños y él inventaba que la niña se había ido a una secta religiosa y le dijo a la mujer creo que la habían sometido a la esposa. Y el hombre era enfermo, si la mujer sabía que era enfermo porque había estado hasta preso por violar a una mujer cuando era más joven. Y ahí, bueno, a lo que quiero llamar la atención no el caso en sí, que es terrible, ¿ah? Pero que ahí uno ve a lo que puede llegar la maldad del enemigo de Dios en las mentes humanas, cuando toma una mente humana. Pero esa chica vivió 24 años en ese sótano y su motivación y lo que le dio sentido de vida fue esos niños, ¿ya? Pero ella crió esos niños así sin sol, sin aire, comiendo las cosas que el papá le llevaba enlatadas cuando bajaba 3 veces a la semana, comía pura comida artificial, y esos niños estaban en una condición, cuando eso salió a la luz y se supo, fue porque la hija mayor, que fue la primera que ella empezó a criar, estaba tan enferma a los 18 años, 19 años creo que tenía, que estaba por morirse, y ella le dijo al papá que si no le buscaba ayuda médica se iba a morir, y el papá vio un tremendo problema, cómo le iba a ocultar el cuerpo y todo, entonces fue y la sacó del lugar y hizo hacer una carta a la chica, inventó que la muchacha que ella había dejado a la muchacha tirada en la puerta de la casa porque era una hija que tenía enferma y que estaba pidiendo ayuda, pero que ella no la buscaran porque ella no la podían ubicar. Y llegó al hospital con esa muchacha. Y cuando la vieron ahí en el hospital, la tomaron y se dieron cuenta que la muchacha había estado en un lugar así viviendo en un o sea, en algún lugar extraño, porque la chica no tenía colores, era como transparente su piel, tenía todos los síntomas de una persona que está así como encerrada,
no tenía el nutriente en el cuerpo porque comía todo artificial, encima no tomaba sol, así que era un caso, o sea, los médicos inmediatamente se dieron cuenta que había algo extraño y empezaron a tratar de investigar y ella hacer un llamado por la televisión a la mamá que volviera porque necesitaban saber el historial médico de la chica, que era raro que no tuviera historial médico. Y bueno, al final el papá se asustó porque dijo, oye, la van a empezar a buscar, así que la hizo salir, como que apareciera así que ella venía pero de donde, no sé dónde, pero le dijo, si tú hablas, yo te voy a dejar morir a esos niños abajo, a los otros hijos, a los jóvenes, ya eran jóvenes, 16 18 tenían los otros. Y, y la cosa es que la chica empezó a contar, o sea, no contó nada, llegó callada, llegó como un animalito, bueno, ahí se dieron cuenta también que ella traía cosas extrañas, que casi no daba palabras. Bueno, te comenta y describe más cosas ya, pero el asunto es que al final también se dieron cuenta que la chica estaba afectada de salud y la separaron del papá y le hicieron un interrogatorio y ella habló. Y le dijeron que estaba protegida. Expertos se metieron a la casa, lograron pasar todas las puertas esas que tenían un montón de cerrojos y claves y cosas así. Ellos, gente muy experta, tuvieron que lograr entrar y encontraron a los dos muchachos ahí y le salvaron la vida. Y bueno, el hombre lo metieron preso, está con cadena perpetua. Pero el asunto es que todas esas personas, esas cuatro personas que estaban viviendo abajo, tenían todas las señales de una persona que estaban en muy mal estado de salud y precisamente era porque comían en forma artificial, no respiraban aire puro, no tomaban sol, no hacían ejercicio, tenían un deterioro muscular tremendo. Yo pensaba, después de ver toda esa horrible historia, ya, pensaba, qué tremendo que muchas veces el ser humano, no teniendo esa obligación de estar en esas condiciones como esa gente, vive igual en esas condiciones, o sea, teniéndole miedo a tomar sol, a tomar aire, teniendo la comodidad de solo comprar comida envasada, viviendo en un hacinamiento, en un encierro. Muchas veces los muchachos hoy día, ¿cierto? Vemos como no quieren salir al aire libre. Y no era el propósito de Dios que el hombre viviera en hacinado, dice acá. El Señor ha dado a cada hombre su trabajo, dice. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, su felicidad no radicaba en ser ociosos. La actividad es esencial para la felicidad y el Señor dijo a Adán y a Eva que labraran y cultivaran el huerto. Ya, en esta obra agrícola se ponen en acción todas nuestras facultades. Es importante porque ese consejo es potente. O sea, nosotros, si queremos realmente adquirir mejor salud y queremos realmente obedecer la palabra de Dios para este tiempo, para evitar las enfermedades, para estar con la mente más despejada, para entender las cosas del Señor y todo eso, debemos tratar de buscar esta actividad. Algunos quizás nos cueste más porque siempre hemos sido citadinos, porque no hemos estado en contacto con esto, porque a lo mejor no tenemos un terreno. Pero miren, si uno mira a su alrededor, ya aseguro que uno puede encontrar un lugar donde cultivar. Uno puede encontrar una persona que tenga un terreno tirado que no lo ocupe y pedírselo. Por último, arrendárselo y tener su huerta, aunque no tenga uno su propio terreno. Pero se puede. Cuando uno quiere cultivar su alimento, cuando uno quiere poner en uso sus facultades, se puede. Muchos que sufren de enfermedades pulmonares, miren este consejo que interesante, podrían curarse si vivieran en un clima donde pudieran estar al aire libre la mayor parte del año. Todo lo contrario de lo que muchas veces piensan las personas, que si están con enfermedades pulmonares no pueden tomar aire, ¿cierto? No pueden estar mucho a la intemperie. Pero acá dice el consejo todo lo contrario. Muchos que han muerto de la tuberculosis podrían estar vivos si hubiesen respirado un aire más limpio. El aire fresco del exterior es tan sanador como la medicina y sus efectos no causan daño. Es potente tomar aire. Es una de las medicinas que Dios ha dejado. Es como un alimento, ¿ya? Yo leía en el libro de Manuel de Saeta tiempo atrás que el aire era el primer alimento, ¿ya? Y ahora buscando algunas citas también de Espíritu Profecía encontré algo similar, ¿ya? Encontré algo muy similar en relación al aire. El trabajo realizado al aire libre es 10 veces más beneficioso para la salud que el trabajo realizado en los interiores, ¿ya? O sea, cuando nosotros trabajamos en una oficina, en lugares cerrados, tenemos, tenemos 10 veces menos de cuidados, de protección que si trabajáramos al aire libre. Tanto el mecánico como el agricultor hacen ejercicio, ¿ya? O sea, si una persona dice, no, pero yo me muevo todo el día, soy mecánico, estoy debajo del auto, me muevo para allá, para acá, dice, tanto el agricultor como el mecánico hacen ejercicio, pero el agricultor es el más sano de los dos, ¿ya? O sea,
La actividad más saludable, la que más protege la salud, es la agricultura, ¿ya? De hecho, aquí tengo, esto no lo puse aquí, pero continúa el párrafo, ya de esta cita que tengo acá, que dice, el labrador de la tierra halla en su labor todos los movimientos que siempre se practicaron en el gimnasio. Imagínense, o sea, uno dice, no, tengo que ir a pagar un gimnasio para ser sano, ¿cierto? Pero no es necesario. Si usted hace agricultura, va a hacer todos los movimientos que se hacen en un gimnasio. Su espacio para moverse son los campos abiertos. El dosel del cielo es su tejado y la tierra sólida su piso. Aquí ara, es- escarda, siembra y cosecha. En la campaña de ciega, mire cómo ciega y rastrilla, cómo se inclina y se voltea, cómo levanta y carga, cómo extiende los brazos, cómo pisa y cómo almacena. Estos diversos movimientos ponen en acción los huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones y los nervios del cuerpo. Su vigoroso ejercicio causa inspiraciones y exhalaciones plenas y fuertes que expanden los pulmones y purifican la sangre, enviando la cálida corriente de vida pulsante a través de las venas y arterias. Un agricultor que es moderado en todos sus hábitos suele gozar de salud. Claro, ahí está la condición. Hay agricultores que no tienen muy buena salud, pero porque no son temperantes. Pero dice que un agricultor que hace su trabajo diario afuera y es moderado va a tener buena salud. Su trabajo le parece agradable. O sea, además de eso va a tener una salud mental porque va a estar haciendo algo que le gusta, ¿cierto? Tiene buen apetito, claro, porque come y sale a quemar enseguida lo que come, a hacer actividad afuera, así que a la hora que vuelva a comer ya tiene hambre de nuevo, ¿cierto? Duerme bien, puede ser feliz. Está mirando lo verde, está respirando aire puro, ¿cierto? Está en contacto con la tierra, todas las cosas que son relajantes. ¿Qué dice? Contraste la condición física del agricultor activo con la del estudiante que reniega del ejercicio físico. ¿Cuántos hay que estudian, estudian y no hacen ejercicio? No quieren salir, quieren estar encerrados, los jovencitos, los niños a veces incluso, ¿ya? El segundo dice, el estudiante que está encerrado ahí metiéndose un montón de materia en la mente, dice, se encorva sobre su escritorio, con el pecho contraído y los pulmones saturados. O sea, la postura en silla de estar en el escritorio doblado es antinatural, ¿ya? Está contrayendo el pecho y los pulmones y ahí se satura de tóxico y no salen porque están en mala posición. No puede inspirar aire plena y profundamente. Su mente se emplea al máximo mientras que su cuerpo está tan inactivo como si no tuviera ningún uso particular para él. Su sangre avanza lentamente a través de su sistema. Tiene los pies fríos y la cabeza caliente. ¿Cómo puede tener salud una persona así? Ahí termina la cita esta que puso una partecita acá en la presentación. Mira, hay otro consejo acá que no lo puse aquí en la presentación, pero está muy bueno. Dice, dígale a los enfermos que si los anfitriones de los que son dispéptidos y tuberculosos se hicieran agricultores, ellos podrían vencer la enfermedad. O sea, si les dieran esa actividad a los tuberculosos y a los dispéptidos. ¿Quiénes son los dispéptidos? Los que tienen estreñimiento, tienen problemas de estómago, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el consejo para el dispéptido y para el tuberculoso, que es una de las peores manifestaciones de problemas pulmonares, ¿cierto? Si se hicieran agricultores, podrían vencer la enfermedad, prescindir de los fármacos y de los médicos y recobrar la salud. Qué potente. O sea, en sí ya hacerse agricultor es un remedio, ¿ya? Y saben que ayer tuve que eh, ir a un lugar y llevaron a una hija mía a hacerse una terapia que tenía que hacerse y la llevé a ese lugar y mientras estábamos esperándola a ella, era una clínica. Entonces, mi papá estuvo conversando con la secretaria de ahí, que de hecho le dije que iba a dar este tema y que le podía enviar la grabación. Me dijo que no, encantada la quería recibir, ya, muy, muy interesada en las cosas naturales. Y ella, y ahí alguien le dijo, ah, no, no fue ella, pero sí le dijeron a mi papá que se veía muy bien para la edad, porque mi papá tiene 77 años, ya han admirado que mi papá se ve muy bien, ¿ya? Y otra persona, fue en otro lado, fuimos a hacer a comprar unas cositas y había en un negocio ahí una chica que lo conoce hace años, le dijo que él ha sentado muy bien irse a vivir al campo, ¿ya?
Dijo, "Y se ve tan, se ha rejuvenecido usted", dijo. Y claro, efectivamente la postura, por ejemplo, de una persona mayor, mi papá andaba bien agachado ya hace un tiempo y ahora está andando más recto. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio del campo, ¿cierto? De salir a desmalezar, hacer cosas de ese tipo, a regar el invernadero. Mi papá no hace cosas tan pesadas en el campo todavía, pero de repente sí, de repente se ponen a plantar árboles y hace hoyo y cosas así. Pero no es todos los días, digamos. Pero sí tiene mucha más actividad que una persona que está solamente encerrada, ya y sobre todo en el tiempo de primavera-verano. Entonces, ahí uno ve cómo le hace tan bien a una persona mayor vivir en el campo. Recuperan su postura, por ejemplo, empiezan a respirar mejor. De hecho, mi papá retomó el ejercicio físico, empezó a hacer trote, ya está trotando como 7 kilómetros, unas 3 o 4 veces a la semana. Entonces, uno, claro, a su ritmo, no así rápido, ¿ya? Pero lo hace, para hacer actividad cardiovascular. Entonces, nosotros podemos hacer mejora en nuestra vida a su manera, ¿cierto? Cada uno de acuerdo a sus limitaciones, ir de a poco, pero se pueden hacer mejoras. Miren qué bonito este consejo que dice acá. Todo lo que no sea el aire vigorizante de la naturaleza y la luz del sol no satisfará jamás las demandas del sistema. O sea, yo me puedo ir a hacer las mejores terapias, me puedo ir a inyectar nutrientes, ¿ya? Que de hecho, ayer estaba mirando una lista ahí de precios, le comentaba a una amiga que se conecta a veces a las madrugadas, que está la opción de ponerse, por ejemplo, vitamina C con glutatión, con aminoácidos, con coenzimas, ¿ya? Y pack, así que venden distintos packs, uno para desintoxicar hígado, otro para subir el sistema inmunológico, otros para mejorar la salud, ¿cierto? Mejor, ser como anti-envejecimiento, etcétera. Pero todo eso, y no es barato, ya estamos hablando de terapias que cuestan alrededor de $100 más o menos, promedio y, y que se hacen, la gente que tiene recursos las puede hacer, qué sé yo, cada 3 meses, algunos otros cada 6, por lo menos una vez al año. Y lo suelen hacer, yo le preguntaba a las chicas si lo hacían y me decía que sí, que llegaba gente a hacerse esas terapias. Pero dice acá, miren, que es contundente porque dice que todo lo que no sea el aire vigorizante de la naturaleza y la luz del sol no satisfará jamás las demandas del sistema. O sea, yo me puedo poner todos los nutrientes, ¿cierto? Pensando que le voy a dar todos los elementos a mis ciclos bioquímicos, pero en realidad si no tomo aire vigorizante, o sea, un aire más puro, y no estoy al sol, no voy a tener, por más que haga, invierta en eso, en esas inyecciones, ¿cierto?, de nutrientes, o incluso coma sano, ¿ya? Incluso coma sano, incluso vaya al gimnasio, incluso me acueste temprano, pero ni aún así voy a tener totalmente satisfechas las demandas del sistema biológico, ¿cierto? Si no estoy tomando sol y no estoy al aire, ¿ya? O sea, es como muy básico esto, estos elementos para recuperarse, dentro de lo más básico. Muchos están dedicados a la intemperancia, dice acá, que no cambiarán su proceder de complacer la glotonería bajo ninguna consideración. O sea, eso es como inamovible. No, no me toquen mi comida, ¿cierto? No me toquen lo que me gusta. Esto sí que yo no lo cambio, ¿no? No, no, yo no dejo mi dulcecito, no me los toquen, o mi carne, ¿cierto? O mi comida habitual, ¿no? No, no te metas con mi plato, eres intruso, ¿cierto? Dicen muchos están tan dedicados a esta intemperancia que no cambiarán su proceder de complacerse a sí mismos, ¿cierto? Antes, dice, sacrificarían la salud y morirían prematuramente que restringir su apetito intemperante. Y hay muchos que son ignorantes de la relación que hay de su comer y beber, que su comer y beber tienen con la salud. Incluso hay gente que no sabe que está tan mal porque su salud la está trabajando a través de su plato, ¿cierto? Su mala salud. O sea, todos los días lo que lo he hecho al plato es lo que me tiene enfermo. ¿Ya? Incluso yo observo a personas de mucha formación académica, ¿ya? Incluso del área de la salud, que a veces están en las peores condiciones de salud. O sea, es como irrisorio, es como contradictorio, ¿cierto? Que una persona del área de la salud o de su familia tiene personas del área de la salud y donde más enfermedad hay, donde hay cáncer, donde hay muchos problemas, ¿cierto? Crónicos, asma, qué sé yo. No sabe curarse, ¿cierto? Si los talles fueran iluminados, podrían tener valor moral para renunciar a su apetito y comer en forma más espaciada. O sea, uno de los males entonces es comer muy seguido, ¿ya? O comer por horarios, pero que a veces no está la persona totalmente vaciado su estómago. Mire, yo encontré acá otro párrafo que no lo puse, ¿ya?
pero que es interesante porque también hablaba de eso, que decía de que nosotros, eh, a ver, espera un poquito, déjeme ver si es este, déjeme ver si es este, no. No, pero había un párrafo, ya después capaz que se los pongo en la otra reunión, que hablaba de que si nosotros comiéramos cuando realmente sentimos hambre, o sea, yo puedo comer mi primera hora a un horario, por ejemplo, ya suponga que yo pongo mi horario de comer a las 8 de la mañana. Y por regla, ¿cierto? Se recomienda comer cada 5 horas. Entonces se supone que si yo como a las 8 debería estar empezando mi segunda comida, ¿cierto? 10, 11, 12, a la 1 de la tarde. Pero eso va a depender cómo sea mi vaciamiento gástrico. Si yo tengo gastroparesis, que es una patología que la padecen muchas personas después de los 30 años especialmente, 40, ¿cierto? Para arriba, que es donde el vaciamiento es más lento, ¿ya? Como que la comida queda como un poco retenida porque están dañados los nervios que dirigen la motilidad del estómago, debido muchas veces al estrés mental, ¿cierto? A los problemas, a la angustia, principalmente a factores de salud mental, se daña esos nervios. Entonces la sensación es que no baja la comida rápido, ya que uno digiere lento. Y sobre todo si se come mucha cantidad, peor todavía, ¿ya? Entonces, si eso es así, si yo tengo esta situación que a mí me baja lento mi comida, yo no debiera darle el segundo alimento tan pronto, aun si fueran 5 horas, ¿ya? Porque a lo mejor no está todavía vaciado. Entonces debiera a lo mejor, uno siente la sensación, ¿cierto? Y tomar agua entre medio, después de 2 horas de haber comido el desayuno, empezar a tomar agua y si ya no siento todavía apetito real, ¿cierto? No comer. Y a lo mejor hacer mi comida más tarde, no a la 1, a las 2, a las 3 quizás, ¿ya? Y de ahí no como nada hasta el otro día porque ya sé que me voy a demorar en vez de 5 o 7 horas en vaciar, entonces tengo que irme a acostar con el estómago vacío o bien comer algo muy livianito, pero la idea es en esos casos de gastroparesia o de vaciamiento lento, mejor no comer una tercera comida, tomarse algo líquido, tal vez un caldo depurativo, un juguito de verduras, puede ser, ¿cierto? Pero no cosas que sean de que se tengan que digerir. Entonces ahí en ese caso, ahí la persona empieza a recuperar su estómago, ya su salud, comer en forma más espaciada. Y solamente alimentos que son saludables. Y así mediante su propia conducta se ahorrarían una gran cantidad de sufrimiento. O sea, si nosotros ya queremos ir preparando nuestro cuerpo para una potencial epidemia, lo que sea, empecemos a cambiar esos hábitos, empecemos a comer más distanciado, ojalá 2 comidas diarias, más moderado, masticando bien. Cuando uno mastica bien, uno puede entrar más en provecho de lo que come porque se alcanzan a activar hormonas que hay en el cerebro que dan la sensación de satisfacción. Por ejemplo, si yo como y me demoro 15 minutos en comerme un plato, no me da el tiempo para que la hormona que regula el apetito, nosotros tenemos hormonas reguladoras, ¿ya? Del apetito. Dios nos diseñó con un sistema súper inteligente y tenemos la leptina y la grelina, ¿ya? Son dos hormonas opuestas, hormonas claves que regulan el apetito y el equilibrio energético. Entonces la grelina es la que estimula el hambre, ¿ya? Es la que me avisa que tengo hambre. Y la leptina está en las células grasas del cuerpo, que sobre todo aquel que tiene mucho sobrepeso no la tiene funcionando bien porque esa se bloquea cuando hay mucho sobrepeso. Por eso que la persona con sobrepeso, irrisoriamente que debiera tener menos hambre, porque uno dice, ¿cómo si tiene tanta reserva? Este puede pasar hambre un montón de tiempo y no va, y no se va a morir porque va a poder ocupar su grasa. Pero tiene más hambre que la persona más delgada. ¿Por qué? Porque ahí tiene un bloqueo de esta hormona que avisa que hay saciedad, ¿ya? Entonces, eso es uno de los factores. Y lo otro es comer muy rápido, que no alcanza la leptina a activarse, ¿ya? Porque la leptina toma un tiempo. Se activa la grelina y para que se active empieza uno a comer, ¿cierto? Y avisarle al cuerpo que ya está llenando de estómago, esta se activa 20 minutos más o menos después que ha recibido la señal de que está ya uno comiendo, ya que uno está recibiendo alimento y que ya tiene una cantidad de alimento más o menos considerable para avisar al cerebro que ya no coma más. Pero son 20 minutos que se demoran en activarse. Entonces, si nosotros estamos comiendo muy rápido, no alcanza la leptina a activarse, ¿ya? Empezar a mandar señales al cerebro. Entonces, y si uno ya más o menos suponga que come lento, uno a los 20 minutos de ir comiendo empieza la leptina a activarse, seguramente hace su proceso, ¿cierto? No es como instantáneo. Y ya póngale cada media hora, los 35 minutos, ya el cerebro sabe, porque tiene suficiente leptina, que
que ya no, ya está ahí nomás. Pero si uno come rápido, eso no alcanza a producirse y uno siente hambre, hambre, hambre. Y lo otro es que si empieza a comer primero los carbohidratos, ¿ya? Por ejemplo, usted hizo un ayuno, ya, suponga que dejó la cena, hizo caso del consejo, empezó a dejar la cena. Entonces lleva harta hora de ayuno, comió su última comida, terminó como a las 4 de la tarde, el día anterior. Así tomando en cuenta el consejo que les di de comer bien espaciado. A las 4 de la tarde termina su comida y hasta el otro día a las 8 de la mañana. Estamos hablando que son 16 horas de ayuno, ya que es lo que se recomienda la gente que lleva el ayuno intermitente, 16 horas de no comer y comer en un espacio de 8 horas las comidas, ¿ya? Entonces, suponga que usted hizo eso, está haciendo caso, pero usted parte su día, su mañana comiendo primero un carbohidrato, ¿ya? Eso, sobre todo para los que tienen problemas metabólicos, le va a afectar porque le va a hacer que usted sienta mucha más hambre, ¿ya? Hace elevar los picos de glucosa y de insulina, que son la hormona que mete la glucosa y el azúcar en la sangre. Por lo tanto, es mejor empezar comiendo algo con fibra, ¿ya? Si va a comer, si usted es una persona con problemas metabólicos, puede comer verdura en vez de fruta en la mañana, ¿ya? Y comer fruta en la segunda comida. Ahora, si usted quiere comer fruta, pero cómalas lento y con la fibra, las más fibrosas, ¿ya? Para que no le eleve esos picos de insulina, de glucosa. Bueno, en realidad la fruta no eleva los picos de insulina porque tiene más fructosa que glucosa, ¿ya? Lo que eleva los picos de insulina es la glucosa. Pero aún así, igual puede generar ese tema de que tiene mucha hambre durante el día, especialmente para los que tienen problemas metabólicos, ¿ya? A los que no tienen problemas metabólicos, que no tienen tanta tendencia a engordar o a la diabetes o esas cosas, no hay tanto problema. Ahora, si usted lleva una vida al aire libre, como decíamos más atrás, ¿cierto? Que usted es un agricultor, no hay problema que usted coma harta fruta en la mañana porque la va a ir a quemar inmediatamente, ¿ya? De hecho, Dios dejó las frutas para eso, pero si usted es sedentario, no puede comer tanta azúcar, pues, aunque sea natural, porque no la va a quemar, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a comer a sus horas, masticar bien, comer por lo menos 5 horas de distancia, ¿cierto? Y no en exceso, y eso ya va a ser en sí una ayuda, y escogiendo bien los alimentos, pues no los procesados, no los refinados, y eso ya va a ser una ayuda para su sistema inmunológico, para enfrentarse a situaciones de salud. Si usted empieza a ir al aire libre, como aconsejábamos, a cultivar plantas, ¿cierto? Si tiene aunque sea un jardín chiquito, pero va para afuera y cultiva, y por último, si no tiene que hacer en el suyo, le va a ofrecer ayuda al vecino, ¿ya? Porque a veces uno ve terrenos botados porque, en el mismo parque, ¿ya? Los parques a veces están así bien espacios que nadie ocupa. Entonces uno puede a empezar a practicar, aunque no tenga un terreno. No hay mejor medio para sanarse que la naturaleza, potenciando la salud de las personas. Esto sería lo ideal, que hubieran sanatorios, lugares para sanarse así, al aire libre, donde las personas puedan hacer pediluvio. Mire, fíjese ahí cómo está ese como tipo piscinita bajita, ¿cierto? Que es para hacerse pediluvios. Ya, bueno, yo les conté que he tenido a mis niñas con una gripe estos días y bueno, estuvo súper fuerte al principio, ya ahora gracias a Dios está un poco mejor. Eh, no digo que sea porque tienen buena salud, porque en realidad le dieron condición al cuerpo por algunos desarrollos alimenticios para que se enfermaran, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que ella inmediatamente, como yo las trato de cuidar, ¿cierto? Ella, ante los primeros desarreglos, rapidito se enferma, no se agripa, no se resfría. Pero fíjense que mi hija ha hecho esto, la más chica, de ir a meter sus pies ahí al canal. Nosotros tenemos un canal que es bien helado porque es agua cordillerana, y ella va a meter sus pies. Claro, el otro día lamentablemente no hizo bien la terapia porque después yo la abrigué, pero ella después se sacó el abrigo y se le enfriaron los pies. Así que en vez de hacer de bien, hizo peor y estuvo con tos, ¿ya? Pero si ella lo hace bien y si ella se abriga después de los pies, no tendría por qué hacerle peor, ¿ya? Al contrario, eso lo que hace, bueno, puede que la tos también es algo curativo, porque lo que hace es tratar de soltar flemas que ella tiene, ¿cierto? Pero si ella hubiese cuidado su alimentación bien, no hubiese hecho ni un desarreglo, lo más probable es que no le hubiese pasado esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones más claras de que el cuerpo está afectado es cuando frente a un problema de un contagio, ¿cierto? Se agarra la enfermedad de los bronquios y pulmones. O sea, si yo quiero saber si realmente mi salud está buena o está mala, expóngame a un virus, ¿cierto? ¿Y cómo le voy a reaccionar a ese virus? Y si yo me enfermo igual que el otro, es porque yo no tengo buen estado de mi salud, en cuanto a lo que es la fiebre interna. Yo hoy día quería hablar un poco de eso, pero por la hora lo voy a dejar hasta aquí, ¿ya?
La próxima semana vamos a hablar un poquito de lo que es la fiebre interna, ¿ya? Y cómo detectarla, cómo combatirla, ¿ya? Porque la fiebre interna, bueno, le voy a dejar una introducción nomás, ¿ya? A mayor congestión del órgano interno, más deficiente es la circulación de la sangre en la piel, las extremidades y el cerebro, ¿ya? Se junta aquí el calor. Este es el desequilibrio térmico que caracteriza a todo estado de alteración de salud independientemente de sus síntomas particulares. O sea, toda persona que se enferma, sea en algo crónico, o sea, que le dé una gripe, lo que sea, es porque su condición de cuerpo está en una fiebre interna, ya no está así el calor repartido en todo el cuerpo, sino que está aglomerado aquí en esta parte, en cabeza, tórax y vientre, especialmente en vientre, ¿ya? Entonces, mire, aquí, ¿qué dice acá el libro Medicina, Guía de la Medicina Natural de Raúl Escobar, ¿ya? Un hermano eh, adventista de la Reforma, que él se preparó en lo que es medicina natural, es naturópata y es muy reconocido, ya tiene libros y cosas, y es muy bueno. Y yo te compré un libro a él y acá dice, el debilitamiento de los órganos respiratorios se debe a causas externas, dice, por respirar aire viciado o contaminado, claro, humo de tabaco, gases, etcétera, o bien causas internas, dice, por descomposición intestinal causada por los alimentos antinaturales y aumento del calor febril del aparato digestivo. ¿Ya? Bueno, en el mismo capítulo dice que en el capítulo 3 él profundiza el tema de la respiración, pero dice, vamos a tratar las dolencias más comunes que afectan el aparato respiratorio. Y aquí dice causas. En los casos en que se comprueba más fehacientemente la doctrina térmica, que es esto que estamos hablando acá en esta lámina, de salud, es las dolencias de las vías respiratorias. Se presentan como ejemplos clásicos de desequilibrio térmico agudo los fenómenos conocidos como bronquitis, gripe, influenza, laringitis, tos, resfriado, pulmonía y pleuresía. En todos ellos se aprecia como constante el enfriamiento de la piel, la temperatura termométrica que baja a veces hasta los 35 grados y el pulso acelerado que llega a subir sobre las 150 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Mientras mayor sea este desequilibrio térmico que se inicia a veces con calenturas y escalofríos, mayor será la gravedad del enfermo y más negativo el pronóstico de su restablecimiento. ¿Ya? Y como modelos de desequilibrio térmico crónico del cuerpo, se considera a los enfermos que tienen asma, efisema pulmonar, tisis y tuberculosis. En ellos el frío de la piel se hace permanente y la congestión o fiebre interna revelada por el pulso acelerado es su principal característica. A tal extremo llega la calentura en estos individuos, fiebre interna estamos hablando, que sus pulmones revientan en sangre, ¿ya? Fenómeno que se puede llamar hemóptisis o hemorragia pulmonar, la que expulsan por la boca y la nariz acompañada de tos mediante oleadas de aire, ¿ya? Dice, lo que la hace espumosa y distingue el color de la sangre emitido es rojo vivo, ¿ya? En cambio, la sangre expulsada por el estómago es de color marrón oscuro, parecía el sedimento del café. Cuando el proceso congestivo de las vías respiratorias, especialmente de los pulmones, no se logra conjurar a tiempo, el enfermo se agrava y entra en un proceso de descomposición llamado tuberculosis pulmonar, durante el cual se forman tubérculos y cavernas en tan nobles órganos, ¿ya? Bueno, y los tratamientos los vamos a ver la otra semana, ¿ya? Cómo ayudar en estos casos. Están súper claros aquí en el libro, yo tengo otros libros más, así que después voy pasando los tratamientos, pero es importante entender que toda persona que se enferma y que fácilmente cae frente a una exposición a un virus o lo que sea, es porque la persona tiene fiebre interna. No es esa fiebre que se siente en el termómetro, no es la fiebre que, por ejemplo, cuando uno tiene un golpe así como en esos dedos golpeados, es una fiebre que está aquí en el estómago, ¿ya? Es la más peligrosa. Esto debilita el sistema digestivo, se altera por la anormalidad. ¿En qué? En seleccionar el alimento, ya hablamos de eso, ¿cierto? Eligiendo alimentos adulterados, en estar nervioso, estar tenso, estar rabiando, estar estresado, ¿cierto? Preocupado. Y la temperatura del aparato digestivo, o sea, la persona escoge mal los alimentos, piensa mal. Además de eso, no toma aire, no toma sol, como dijimos antes, no se mueve y aquí le va a generar fiebre gastrointestinal. O sea, cualquier violación a las leyes de la salud va a generar este problema de base, ¿ya?
No hay enfermo sin fiebre interna. No hay enfermo. La digestión, como se deduce de la definición, está dada por tres factores: seleccionar bien el alimento, ¿cierto? Controlar el sistema nervioso y la temperatura del aparato digestivo. Aquí un maestro de la naturopatía, Kuhne, antiguo, ¿cierto? Un alemán, dice, no existe persona sana con mala digestión ni persona enferma con buena digestión. Entonces aquí está el primer punto que debemos aprender. Cómo tener una mejor digestión, ¿ya? Comiendo más fibra, ¿cierto? Estando relajado, comiendo a sus horas. Y ahí, teniendo yo buena digestión, puedo estar más tranquilo de que frente a un contagio o algún problema, no me va a tomar tan fuerte, ¿ya? O sea que ahí es donde me debo poner mi preocupación. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar hoy día por la hora. Ya voy a pedirle, voy a sacar la pantalla. Vamos a orar para pasar la parte de los comentarios si es que nos queda un poquito de tiempo. ¿Ya? Bueno, les invito para que oremos al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú, Señor, nos das un nuevo día de vida y porque además nos das consejos, Señor, para que podamos, obedeciendo tus mandamientos, Señor, fortalecer nuestro sistema de salud deteriorado, dañado. Te suplicamos que nos dé mucha sabiduría, nos dé mucho entendimiento, Señor, para que podamos aprender de ti, que podamos ser capaces de dominar nuestros apetitos, nuestro debilitamiento, Señor, de salud, de la mente, poder ser capaces de tomar decisiones si es necesario cambiar de actividades, Señor, que nos enferman, que nos perjudican, Señor. Danos esas caminos a seguir, Señor, muéstranos tus caminos, danos esa humildad, Señor, esa obediencia que no tenemos por nosotros mismos, ayúdanos a tener fe en ti, Señor, y confianza que se manifieste en una vida obediente. Gracias por toda tu misericordia. Te ruego una bendición para cada uno de los conectados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Tenemos un pequeño espacio. Hay sí, una manito alzada. Está Oscar con su manito alzada. Adelante, Oscar. La Lidia se escucha. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, agradecer a Dios por tener esta oportunidad de poder conectarme. Pese a que todos los días me levanto bien temprano, a veces estoy como tan atareado con tanto trabajo, la verdad que me, me quita bastante tiempo el trabajo, así que pido al Señor que me cambie la rutina. Bueno, justamente con lo que estás hablando, el tema del trabajo, el tema del ambiente en que uno se desarrolla. Y cuán importante también, bueno, no alcancé a captar si se lo mencionaste, pero el que estemos expuestos también a ambientes sociales complicados, puede ser como tóxicos, por así decirlo, que también inciden tanto en el estado de salud de las personas. Yo creo que es importante considerar ese factor asociado a todo lo demás, pues. Yo creo que evidentemente si tenemos un entorno físico alterado, congestionado, contaminado, naturalmente nuestra calidad de vida, también en nuestras relaciones humanas va a ser contaminado, va a ser mermado justamente por estos elementos que llegan a ser, interfieren con la salud en el fondo. Eso, eso quería Sí, comentar. Bueno, no ahí sé. es donde sí, tienes razón tú. Efectivamente, muchas veces lo que más trabaja el enemigo de Dios es atacarnos por ese lado, ¿cierto? De las partes de relaciones humanas, a veces Mm, ambientes laborales o familiares o lo que sea, hasta con un vecino, qué sé yo, sociales, como dices tú, que pueden ser contraproducentes a nosotros, que nos afectan, ¿cierto? Nuestro estado anímico, nos afectan nuestro espíritu. mm, Entonces, también eso son pruebas de carácter, ¿ya? Porque en el fondo mm. es fácil, como dice la palabra, ¿cierto? Tratar bien al que es bueno conmigo, pero no Claro. hay que se Eh, comporta como mi enemigo, ¿ya? Entonces, eso dice que hasta los buenos tratan bien a los que mm, son sus amigos, pero, hasta los malos, perdón, tratan bien a los que le hacen bien, pero no es fácil tratar bien al que no uno le hace mal, ¿ya? De hecho, claro. ahí se Mm, puede hilar este tema con el del miércoles pasado, que lo subí al canal, que hablaba precisamente de eso. ¿Qué pasa cuando
las personas no son buenas con uno. ¿Y qué Mm. debiera uno esperar de la gente? Y ahí decían los párrafos que mencionamos, que uno no debiera esperar que la gente a uno la quisiera y la tratara bien y hablara bien de uno. Que es común que va a haber gente que a uno no la va a querer, pero uno tiene que a, aprender a tratar bien a las personas, indistinto que a uno la traten mal, ¿ya? Es que uno tiene que aprender a no enojarse. O sea, la milla que uno tiene que dar va más allá de lo que uno habitualmente hace humanamente. Y eso solamente se puede conseguir, ¿cierto? Teniendo una conexión fuerte con el Señor, de manera de vivir como Jesús, que Jesús vivía como por encima de los problemas. Él vivía como en una esfera superior y era porque se conectaba con su Padre cada mañana. Así que ahí es re importante no perder de vista esa devoción personal. Sí. Igual quería hacer un alcance de todas maneras al respecto. Hay un, hay un tema que escribí hace harto tiempo atrás ya, que hablaba el día que Jesús no quería ir a la iglesia. Eh, y si uno lo busca en la escritura, encuentran una oportunidad que había una fiesta, eh, y los discípulos le preguntan si iba a ir a la fiesta y Jesús le dijo, no voy a ir. Y llama la atención eso porque obviamente uno esperaría que Jesús participase de todos los eventos religiosos y que estaban asociados obviamente a todo a un ritual que era todo un símbolo, pero en una oportunidad Jesús dice, no voy a ir. Y Ellen White comenta de que efectivamente en ese momento se estaba maquinando la forma como matar a Jesús. Es decir, ya los líderes, los fariseos habían tomado acuerdo de buscar la oportunidad, la ocasión para prender a Jesús y matarlo. Imagínate ir a una iglesia donde tú percibes un ambiente tan hostil que inclusive estás en riesgo vital. ¿Quién va a querer ir a un lugar así? O sea, yo hasta entiendo al Señor que no quisiese ir en ese momento. Bueno, al final comenta la escritura que Jesús finalmente fue a la fiesta, pese a que había dicho que no iba a ir, pero después apareció de todas maneras. Es importante el tema del ambiente social en el cual nos desenvolvemos. Va a afectar de algún modo u otro Claro, porque nuestro... somos humanos, claro, efectivamente por eso necesitamos tanta fortaleza, porque en el fondo de ninguna manera vamos a poder sortear estas dificultades si nosotros no buscamos al Señor para que Él nos dé su carácter, su espíritu y nos dé esa capacidad de en el fondo morir a nosotros mismos para soportar las situaciones. Muchas gracias, Oscar. Que el Señor te Por bendiga y te último, ayude. Sí. quizás no es el momento de oración, pero solamente agradecer a Dios, bueno, los que ya poco me conocen, saben mi dinámica, participar de este instituto donde enseñamos medicina natural. Agradecer porque ya tenemos 31 nuevos naturópatas al servicio del Señor. Bueno, hay algunos que no son de la iglesia, ¿ah? Gente que ha tenido el interés, de hecho una familia, un médico junto a su esposa que es tecnólogo médico y su hija enfermera. La familia Sánchez, ellos no son adventistas, hicieron el curso con nosotros y rindieron el examen, aprobó toda la familia, pero encantadísimo de haber conocido, obviamente, al grupo, a los hermanos. En cada clase se le hace una meditación, así que la oportunidad de testificar ahí, obviamente, no se escatima en esfuerzo. Así que quiero agradecer por esa familia, por los que han aprobado este año. Ya este año 2026 que va a empezar, probablemente ya superemos los 100 naturópatas egresados o sea, que hayan rendido exámenes y se hayan acreditado por el Ministerio de Salud. Pero qué linda oportunidad y estamos muy contentos, la verdad, cómo el Señor nos ha bendecido en una forma tan sencilla y instar a nuestros hermanos. Yo creo que, pese a que es una promoción, sí, efectivamente es promoción, es publicidad, porque siento que no podemos desaprovechar esta tremenda oportunidad
que se da en Chile específicamente de poder acreditarse como profesional en el área de la medicina natural a través de un curso sencillo donde es a lo práctico, es llegar y hacer. No carreras largas, estar años y años estudiando en la universidad a veces, que bueno, es loable obviamente por el esfuerzo, las motivaciones que existan, pero creo que es tiempo ya de optar por carreras cortas y que sean prácticas en el ministerio, así que por eso quiero dar gracias a Dios también, Lidia, y invitar a Qué los bueno, hermanos qué buena que noticia. participen. Yo me había Que Dios enterado los bendiga. de algunos que me habían escrito por interno. Me alegro harto y el Señor bendiga a esas personas y también a aquellos que se quieran interesarse en ese desarrollo personal y que también sirve para, obviamente, con el fin de servir al Señor. Muchas gracias. Qué bueno. La honra sea para el Señor. Gracias, Oscar. Mira, tenemos dos personas más con su mano alzada. Sebastiana, adelante, estaba primero. Hermana, buenos Buenos días. días, Anita. Buenos días, hermana. Un abrazo a la distancia. Yo Igualmente. quería preguntar sobre la liptina, dijo usted, Leptina. que se produce que se produce al masticar. ¿Podría un poquito de repente profundizar ese tema? Yo primera vez escucho ese. eh, Son hormonas produce el cerebro. ¿Me escucha? sí, y eso se produce al masticar, dijo. Sí. O sea, Y, da la señal y- después de que usted está comiendo. Claro. mira, yo eso no lo sabía. ¿Y qué Ujú. pasa con las O sea, la personas grelina, la del hambre se produce en el estómago, ¿ya? ajá, De hecho, hoy día hacen un procedimiento médico que es para adelgazar, ¿ya? Hay un procedimiento que ideó creo que un médico venezolano, que es para adelgazar, en lo cual en un procedimiento cortísimo de menos de 10 minutos, le ingresan por la boca a la persona amarran en el estómago la parte de las células que producen la grelina, ¿ya? Para que la persona no sienta hambre. No sé muy bien ujú, cómo funciona, pero creo que trabajan con eso, con algo como que la propia persona empieza a dejar de sentir mucha hambre, ¿ya? Y se supone que después cuando sueltan eso, como el mes después, eso ya esas células la expulsa, ¿ya? Algo así. Pero en realidad, em, la leptina lo que hace es la hormona de la saciedad, que indica al cerebro que hay suficiente energía y es producida en el tejido adiposo de las personas, el tejido que tiene grasa, ¿ya? Por eso que si la persona tiene demasiada grasa, es demasiada leptina, ya se produce lo que se llama la resistencia a la leptina. Después ya no siente saciedad. mira, qué interesante. Y ya, para que se produzca eso, había que masticar lento, decía usted. Es que tienen un Eh, tiempo para producirse, ese es el tema, ¿ya? No se produce inmediatamente la hormona de la saciedad. O sea, cuando usted empieza a comer, esa se demora por lo menos 20 minutos en producirse. Entonces, si usted come rápido, no le alcanza a dar el tiempo para que el organismo haga su proceso y genere esa hormona que avisa que está satisfecho el cuerpo. Eso. Tiene su tiempo para producirse. Entonces, si uno come rápido, no le da el tiempo suficiente y el cerebro ni siquiera se entera que uno ya comió harto. Por eso hay que comer lento. Por eso, ¿verdad que hermana cuando Lidia, por falta de desconocimiento uno a veces, eh, por apuro, por trabajo, por estudio, ya sea, uno mastica rápido y uno se lo come en 10 minutos la comida y nunca, por eso es que uno nunca se sacia con poco, ¿no? Se come un montón. Claro, claro, eso genera ansiedad y es contrario porque el Señor dice que hay que comer lento. Hay altos consejos de Espíritu Profecía que dice que comer lento, comer despacio. ¿Ya? Entonces, Masti- hay que Masticar varias educar, veces. hay que proponerse mentalmente, orar a Dios para que uno le ayude, ¿cierto? Comer lento y no comer a deshora, darle tiempo al organismo. Si no, se desajusta todo y se echa a perder en el organismo lo que uno come y eso genera una condición afiebrante interna, lo que hablábamos de la fiebre gastrointestinal, que ya lo vamos a tocar un poquito más en la próxima reunión y vamos a tocar otros consejos, ¿ya? A ir de a poquito para que Ah, puedan mi hermana, muchas gracias.
Muchas gracias. El De Señor nada, mi siempre hermana, lo que el Señor la bendiga. Hermana Gloria, igual. buenos días. Adelante. Buenos días, hermana. Que el Señor la bendiga, mi hermana. Igualmente a ustedes, mi hermana Lidia y a todos los hermanos presentes. Mire, cuando usted estaba conversando de lo que es importancia del aire y el caso ese de Austria, que yo también lo sabía porque también me impactó, fue una noticia mundial en realidad. Y me estaba acordando cuando mi hija tuvo una beca en Brasil. Y la beca era que se iba a un hogar universitario y yo la fui a dejar y me quedé en el hogar para ver cómo era el ambiente, porque era la primera vez que mi hija se alejaba, digamos, del país. Entonces quería saber dónde iba a quedar. Y, y yo me quedé en una noche con ella en el lugar, en la habitación que le habían dado, pero no era ella sola, sino que eran muchas muchachas. Era casi como un internado. Entonces vi muchas cosas y que no me agradaron, mucho libertinaje. Pero eso no es el tema. La cosa que yo me quedé a la otra noche, no me pude quedar con ella y me mandaron a otra habitación donde quedarme con una muchacha ella vivía con su hija. Y no sé por qué le permitían estar con su hija, pero el asunto está que por la muralla, estas habitaciones en Brasil son como esas casas antiguas que se ven en las películas, de muchas habitaciones. Me da la impresión que cuando la esclavitud de los negros, esas casas patronales. Entonces, en las habitaciones me da la impresión que tiene que haber sido donde vivían tal vez los esclavos, ¿no? Y corría agua por la muralla, de lo húmedo que era. Me acordé cuando usted hablaba de eso. Y hermana, yo por haber dormido ahí esa noche, al otro día amanecí enferma, pero hinchada, no se me veían los ojos. Fue una cosa tremenda, tremenda. Y mi hija llamó a unos compañeros de la universidad y, y uno de ellos me fue a atender, corrió a comprarme remedio y todo, me tuvieron que dar corticoides porque la humedad a mí me había dado alergia, pero una alergia tan grave que estuve al borde de la muerte. Eso por una parte, lo importante que es el ambiente donde uno duerma, donde uno se desarrolle, como decía usted. Sí, Por es que otro muchos lado, lugares tienen hermana, moho. El moho es re peligroso, emite yo estuve a toxinas punto de morirme, mortíferas. hermana, pero hinchada, sí, hinchada, no se me veían los ojos. Y no podía respirar. Y el asunto está, hermana, que ese por un lado el asunto este que me pasó, gracias a Dios y gracias al muchacho que corrió a atenderme, me mejoré con la ayuda de Dios. Bueno, y por otra parte, lo que decía el hermano recién con respecto del Señor Jesús, que no quería ir porque sabía que lo iban a entregar, ¿cierto? Y hablaba él que hay lugares de la iglesia que no dan ganas de ir por el trato que uno recibe. Pero hermana, ¿sabe que antes de conectarme con usted, escuché un el último sermón que dio el pastor Born? Me gustaría que los que tengan posibilidad de buscarlo lo busquen porque es el último sermón de él. Y dice algo tan cierto, hermana, tan cierto. Dice que nosotros estamos preocupados de los tratos, de que este me dijo esto, que este me miró aquí, que este me miró acá. Y que es verdad por lo demás. Y que este habló de mí esto, en fin, estamos preocupados de esas cosas y nosotros no percibimos cómo va a ser la persecución. O sea, si no somos capaces de soportar estas cosas por defender la palabra,
no vamos a ser capaces de soportar la persecución, porque eso sí que va a ser terrible. Claro, se Ahí viene requiere el lloro y crujir de dientes. una fortaleza mental Entonces, si inusual. nosotros no nos estamos preparando en estas dificultades, a eso se refiere él, en estas dificultades, no vamos a estar preparados para la persecución. Entonces, en la fortaleza, o sea, que en esta tremenda dificultad nos tenemos que fortalecer en Cristo, pues, hermana. Amén. Tenemos que pedirle la ayuda a Él para fortalecernos. Claro que hay personas que, como en el caso mío, yo me llegué a enfermar, por hermana. Yo llegué a tener fisura en mi cervical porque me desmayé de la rabia que pasé en la iglesia. Entonces, hay cosas que tienen un límite, pero también me parece que las pruebas que uno está teniendo son para fortalecernos, pues, hermana, Pruebas de carácter. no, es que aparte de eso, hermana, yo tengo 72 años, hermana. Yo viví el tiempo de la dictadura y yo fui detenida sin ser política. Mi papá era el político y yo fui torturada. Yo sufrí tortura. Y sé lo que es la tortura, sé lo que es la amarran a un catre y le pongan la corriente. Entonces, Wow. los que no han pasado por cosas terribles así, hermana, eh, no estamos preparados para la persecución. Y, hermana, de verdad, lo que mismo que dije ayer, lo vuelvo a repetir, porque sigo viendo esta noticia con respecto a la imagen de la bestia. ¿Cómo actúa? No le importa nada, no le importa matar a la gente, no le importa hacer desaparecer la gente. Imagínense la rabia que va a ser cuando realmente le den el pase a la ley dominical y cuando venga la persecución, o sea, va a ser, perdón la palabra, pero va a ser una verdadera bestia. Entonces debemos prepararnos. Decía el pastor en esta parte, que también me gustó, yo la anoté, que dice que nosotros debiéramos dejar de lado las cosas eh, menos importantes y estar abocados completamente a la verdad presente, porque los tiempos son cortos y breves. Y los tiempos están pasando rápido, porque las cosas finales van a ser muy rápidas todas. Eso, hermana. Gracias, hermana Gloria. Efectivamente, todo puede verse a la luz de cumplimiento profético, como él está trabajando, ¿cierto? Rápidamente Satanás para crear todo el sistema. De hecho, ayer pasé un tema por ahí en el grupo, con uno de los grupos que nosotros administramos, lo puedo pasar al grupo Zoom, aunque hay que verlo con filtro, porque el tema no lo hace una persona con una mirada profética nuestra, ¿ya? Es un español, un señor como bien reconocido, que investiga cosas, pero, pero sí, lo medular, lo importante es que menciona un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo que están haciendo 18 países latinoamericanos para aplicar un sistema de control de las personas, ¿ya? Entonces, tiene tres abordajes este sistema, que es el sistema de control de identidad, ¿ya? A través del rostro, ¿cierto? De la huella, todos los datos biométricos. El sistema de control social era el otro, ¿ya? De los beneficios sociales, y el otro era, ay, no me acuerdo el otro cuál era, ¿ya? Pero tenía que ver, me parece, como con los datos financieros, ya, pero eran tres abordajes, ¿ya? Y que en el fondo se está haciendo un sistema unificado latinoamericano, ¿ya? En el cual, el dinero digital, y me acordé, ¿ya? Entonces, tiene que haber moneda digital, identidad, control de identidad, y tiene que haber un sistema que dé los beneficios sociales condicionados a que uno cumpla o no ciertos requisitos, ya que de hecho nosotros vemos, bueno, estoy hablando hartas cosas que esto no lo voy a dejar en la grabación, ya voy a cortar la grabación ahí donde quedamos con el tema nomás, porque son comentarios como más sensibles, ¿ya? Pero en el fondo, a lo que vamos es que
estamos viviendo un proceso en el cual se está preparando todo el sistema para poder controlar a las personas en comprar y vender, lo que dice, y eso mismo lo hablaba esta persona, a pesar que no conoce la mirada profética nuestra, hablaba de que en el fondo está enfocado en crear un sistema, siempre pensaba, dice, porque él leía Daniel y Apocalipsis, por lo visto él es católico, porque yo estuve mirando algunas referencias de él y es católico, ¿ya? Pero él decía que miraba Daniel y Apocalipsis y decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a poder cumplir esto? De que no van a poder comprar ni vender. ¿Cómo va a haber ese control? O sea, ¿cómo van a controlar? Y él ahora está, pero no puede ni dormir el hombre pensando lo que están haciendo, porque tiene fuentes muy certeras, fuentes muy poderosas, digamos, que le han contado cómo se está haciendo esto, de que se quiere implementar en 20 meses. Y eso se acordó en julio de este año. Hubo una reunión que se reunieron los presidentes de estos 18 países, ¿ya? Y que no se le dio mucho color en las noticias, digamos, mucho énfasis, pero se firmó ese acuerdo sin ninguna oposición. O sea, él hace referencia ahí en el video y dice que se preguntaba cómo, si nunca se ponen de acuerdo, países que tienen políticas tan distintas, avances tecnológicos unos más atrás que otros, difícil que eso funcione, pensaba él. Pero al final se da cuenta de que al momento de firmar ese acuerdo no hubo ni un desacuerdo, o sea, estuvieron todos de acuerdo, ¿ya? No hubo de esas reuniones largas que discuten, nada, todo rápido, nomás. Y tienen como a que algo superior estuviese teniendo un plazo, ¿ya? Menciona eso en el video. Es bien interesante escucharlo porque nos hace como caer que esto no es conspiración, no es que esté alguien inventando, es una cosa totalmente real, ¿ya? Y que se está dando. Y que nosotros estamos pajaroneando ahí mientras todo se está dando para cumplirse y para que no restrinjan nuestras libertades. Por lo tanto, nosotros hoy día debiéramos de pegarnos Hermana, en la cabeza y darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y hacer los cambios pertinentes. exacto. Ese es el punto, hermana. Mire, yo hay noticias que me llegan de un grupo que se llaman The Patriot, son de Europa. Son científicos y periodistas que investigan bien profundo. Y una de las cosas que informaban últimamente era que pero va a estallar y esto va a ser mundial, van a quitar las propiedades. Nosotros no vamos a ser dueños de nuestras propiedades. Van a quitar el dinero de los bancos. O sea, el corralito que hubo en Argentina no es nada para lo que viene mundialmente. No, no es nada. Ese va a ser el dominio completo sobre el mundo. El mundo entero va a depender absolutamente de un sistema. Y las Y casas van a nosotros ser, ya estamos en ese sistema. los que tienen, no, pero ustedes son, nosotros, yo soy dueña de mi casa todavía. La poca y nada plata que tengo está en el banco. Claro, claro, sí. Entonces, me refiero yo de que va a llegar un momento, yo tengo una de mis hijas que le hablo de esto porque tienen propiedad ellos. Digo yo, van a darte a elegir de todas tus propiedades, a lo menos los que tienen varias, van a decir, bueno, ¿con cuál te quedas? Entonces, ese es por una parte, hermana. Y lo que pasa es que nosotros, los adventistas que sabemos estas cosas, estamos viviendo como los pájaros y seguimos viviendo la vida como que si nada fuese a acontecer. No nos estamos preparando, hermana. Decía justamente el pastor, decía, no estamos preparados. Nos va a pillar de sorpresa. Mire, por ejemplo, hablaba él de la importancia del estudio personal. Hablaba, por ejemplo, de lo que significa la abominación asoladora que ocurrió en el tiempo de Roma, ¿cierto? Dice para ahora. Voy a darle la cita a los que quieran anotarla. Porque generalmente uno estudia una parte, pero no asocia para que me quede completo el panorama que se refiere con otros versículos más y capítulos de la Biblia y libros de la Biblia. Hablando solamente de la Biblia. Mire, dice la mamá, está en Mateo 24:15, Marcos 13:14 y Lucas 21:20. Ahí le queda englobado lo que vamos a vivir nosotros ahora. Dijo Marcos 7:14 Mateo 24:15, Marcos a 13:14 13 y 14 Lucas 21:20. Y es que lo estoy anotando para poner en el chat. Ya. Hermana, Sí, ¿podría pasarnos el video, ah? dale. Se lo voy a mandar. Mateo 24:15, Lucas 13, Marcos 13:14 dijo.
Marcos 13:14, leo de nuevo, Ahí lo Mateo puse. 24:15, Marcos 13:14 y Lucas 21:20. Ya. Dice que cuando este era el aviso, ¿cierto? Cuando los ejércitos rondaran la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerda que había una señal que era la espada? Bueno, es la señal para nosotros, pero es lo que va a ocurrir, cómo nos va a quedar claro. Y que no olvidemos que la hambruna fue de tal manera que hubo en ese tiempo cuando el pueblo de Dios tuvo que salir, que vino la hambruna tan grande, que se anuncia ahora para este año, dicen que va a venir una hambruna tan grande mundial. La hambruna era tan grande que las mujeres se comían sus hijos, pues hermana. Claro, o sea, si uno se ve en Entonces, una situación que no puedes hacer nada, que no hay si, recursos, si en ese tiempo, hermana, si en ese tiempo, lo que pasa que yo, aquí voy con el punto, hermana, que yo es lo que yo me voy, porque yo no solamente estoy en este grupo, y estudio con hermanas, yo me junto con hermanas a estudiar, y sé de noticias de la iglesia. Me va a disculpar la expresión, pero siento que estamos viviendo como los pájaros, como que nada va a ocurrir, ya como que estamos curados de espanto, como que todo lo hemos vivido, y no es así. Viene el lloro y crujir de dientes, y en breve. Por eso muchos van a ser los llamados y muy pocos los escogidos. Y parte de esto, cuando dice, Señor, en tu nombre, qué sé yo, los que nos van a engañar, Satanás va a ocupar para que nos engañe al pueblo de Dios, va a ser a los propios cristianos, van a ser cristianos. Son lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Son cristianos que van a llegar en el nombre del Señor. Por eso le dices, Padre, en tu nombre dijimos esto, en tu nombre. Y si fuere posible de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, va a ocupar a los propios cristianos. así es, así Es es. bueno el tema, mire, yo se lo voy a mandar el Compártelo, tema, por hermana, favor. porque lo Mm. encontré espectacular. Si usted lo puede subir al grupo, Sí, ese que mándame. tiene en el grupo. Ya, ya, Muchas hermana, gracias, mi hermana. Muchas gracias. ya. Dios nos ayude, ¿cierto? A Hermana, despertar. buenos días. Hay Sería otra persona. bueno invitar, sería bueno invitar los expertos en hidroponía que nos enseñen cómo trabajar en hidroponía. Es tan importante porque muchos de nosotros no tenemos un ambiente grande en nuestro hogar para poder Bueno, poner la y si hidroponía, pondríamos, ahí le voy a pedir, aunque está en otras manos esa antes, le voy a pedir a Waldo si puede comentar un poco. Tengo entendido ya, que no es la mejor es muy opción, importante. ¿ya? No es la mejor Es opción la muy hidroponía. importante, muy importante para espacios pequeños y así nos vayamos a preparar aquellos que no tenemos oportunidad de salir al campo, por ejemplo, y que vamos Sí. a vivir en casas encerradas, ¿no? Cómo guardar las semillas y para poder producir, ¿no? Y todo eso. Sería excelente, hermana. Waldo, si puedes comentar cortito referente a eso y a lo que comenta la hermana Sebastiana. Sí, bueno, buen día a todos. Buen día, hermana Sebastiana. Mire, la hidroponía en el mundo actual tiene varias ventajas. Por ejemplo, que justamente permite ser bien productivo en espacios pequeños. Y en un invernadero todavía se le saca mucho provecho a la superficie. Y también se ahorra bastante agua. Pero también tiene algunas consideraciones. Una de ellas, por ejemplo, es que las plantas crecen solamente con fertilizantes sintéticos. No crecen en suelo, ¿cierto? La hidroponía significa que se cultiva, las raíces están en agua y no en suelo. Por lo tanto, todos los nutrientes tienen que ser aportados con fertilizantes y esos fertilizantes sintéticos eh, tienen ciertos niveles bajos, pero tienen ciertos niveles de metales pesados, como cadmio, arsénico, plomo, aluminio, y uno eso lo puede ver en los sacos, en los envases de los fertilizantes, que dice, por ejemplo, el cadmio menor a, por ejemplo, 10 partes por millón y cosas así. O sea, tienen
esa consideración. Y hay personas que prefieren no consumirlo, ¿cierto? Y la agricultura orgánica, por ejemplo, evita ese tipo de fertilizantes. Y por otra parte, pensando en el tiempo final, que es lo que se está hablando ahora, cuando no se pueda comprar ni vender, uno no va a poder comprar tampoco esos fertilizantes sintéticos, sino que más bien uno va a tener que producir y saber producir, ¿cierto?, en la tierra. Eh, y es el consejo que tenemos también, inspirado. Entonces, tal vez como una forma de ensayar, ¿cierto? Ensayarse en la agricultura, uno puede intentarlo con hidroponía, aunque a mí me parecería que sería mejor ensayarlo en suelo, pero si uno está pensando ya en la crisis final, cuando no podamos, si es que somos fieles, ¿cierto?, comprar ni vender, no vamos a poder acceder a los insumos para la hidroponía. Así que igual va a haber que cultivar en suelo, digamos. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, hay un, hay un grupo donde nosotros a veces publicamos cosas de agricultura. Ya lo voy a dejar acá el enlace para los que no estén. Y también hemos conversado con Waldo eso de poder quizás que él organice un curso de agricultura. ¿Ya? Por ahí hay uno que se hizo hace un tiempo, el año pasado, como en marzo por ahí, se empezó uno. Está grabado, lo puedo volver a poner en el grupo si quieren, pero si quieren aprender más cosas, a lo mejor, no sé si Waldo tú estarías dispuesto a preparar a lo mejor otro curso en algún tiempo que tú puedas. Quizás no tan seguidas las clases, pero poder Sí, sí se igual. puede hacer. Ya. Eh, Hermano, disculpe, pero podría ser de que formaran un grupo para hacer todos estos estudios de, digamos, de aprender, porque lo encuentro muy necesario, tanto esto que están hablando ahora, de Ahí hay un incluso grupo del WhatsApp, asunto. lo puse ahí en el chat para que se Sí, puedan sí, incorporar. hermanita Lidia, es que a lo que me estoy refiriendo yo ahora, porque acuérdese usted que va a ser quitado la posibilidad de que nosotros nos comuniquemos. Entonces creo que estamos viviendo tiempos tan solemnes y sagrados que si bien es cierto que es necesario aprender sobre la salud, sobre el asunto del campo, porque es importante es para nuestra alimentación sana, pero creo que es más importante es terminar de dar el mensaje de la verdad presente. Porque el pueblo de Dios está, usted sabe, y eso es cierto, y todos lo sabemos, que el pueblo de Dios del día de hoy no estudia, hermana. Y la iglesia está tergiversando el mensaje. Entonces, ¿quiénes tienen que darlo? Esta iglesia que es una iglesia virtual. Entonces, creo que estamos perdiendo tiempo solemne, hermana. Efectivamente, tenemos que aprovechar cada instancia que el Señor nos ponga para poder predicar, ¿cierto? Para poder reunirnos mientras se pueda. También va a llegar un momento, como dice usted, que nos vamos a poder comunicar y que cada uno va a tener que hacerlo en sus casas, con las personas cercanas. Por ahora tenemos esa libertad y hay que aprovecharla bien, ¿ya? Y estos son medios también de llegar a las personas. Hay personas que probablemente no se van a interesar tan fácilmente, y así lo dice también el Espíritu de Profecía, ¿cierto? En cosas religiosas directamente, pero sí a través de usando la reforma pro salud, también el tema de agricultura, son medios de predicación. Bueno, voy a pasar a la otra manito que está alzada, que ha tenido harta paciencia, María Luisa, y luego tenemos a David Jaramillo y hasta ahí vamos a llegar, para que nadie más alce la mano porque ya llevamos mucho ratito, ¿ya? Hermana María Luisa, Eh, días, ¿cómo está? Buenos días, hermano. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y yo quiero pedirles que oremos por una compañera de trabajo que se llama Andrea Monardes. En este momento ella está desvinculada de la universidad. Ustedes saben que hay entes externos y malignos que hacen cosas que no corresponde. No podemos nosotros en estos momentos decir que podemos tener como antiguamente trabajo estable. La fecha, hermana, es una mujer sola que tiene 2 hijos, entonces es
complicado. Quiero pedir por ella, quiero pedir por... Se están viendo muchas cosas en mi trabajo, hermano, y eso a veces a mí me colapsa, me hace sentir impotente ante injusticias, palabrería, eh, chisme, chimochina. Eh, Me queda tan poco, hermanos, para jubilar. Y igual hace que mi corazón se entristezca porque ¿qué más puede hacer uno que acompañar a las personas, pero también se pone en un frente en la mira? Eh, Eso por una parte, estoy pasando momentos muy complicados, personales, familiares, y quiero pedir al Señor que me sostenga, solamente eso, que me sostenga. Y pedirle perdón también cuando las cosas en muchas oportunidades fallan, son 50 y 50. Y yo quiero pedirle al Señor sanidad espiritual, física y mental. Eso, hermano, solamente eso. Que tengan presente a mi compañera. Ella se aferra a lo que ella cree, a lo que le han enseñado. Ha tenido una vida muy difícil y ahora no es la excepción, hermano, sobre todo en estas fechas donde lamentablemente el consumismo, la vida, o todo hace que, que vaya a otro punto. Entonces, quiero pedir por ella y que el Señor me resguarde hasta cuando Él estime conveniente. Yo estoy entregada en sus manos. Ya, mi Nada hermano. más de hermano. Gracias por compartirnos su situación y vamos a estar orando por usted. Y ahí lo noté también en el chat. Vamos a orar ahora y también por lo menos yo me comprometo a anotarle en mi pedido de oración. Y que el Señor le dé fuerza. Ujú. Y bueno, estas situaciones cada vez van a ir en aumento, así que nosotros tenemos que aprender a depender exclusivamente del Señor, ¿verdad? Y es algo que es fácil decirlo en teoría, pero a la hora de la práctica no es fácil de enfrentarlo. Entonces, el Señor nos dé la fuerza, mi hermano. Tenemos al hermano doctor David Jaramillo, con su manita alzada, sería la última intervención y ya terminaría. Muy buenos días. Buenos días. Eh, Acerca del tema que se está hablando, eh, pues debemos recordar todos que el libro de Apocalipsis nos dice que específicamente cuando sucedió la Revolución Francesa, 1798, pues ahí se cumplió con ese acto algo que el libro de Apocalipsis en ese lenguaje simbólico dice que se levanta un poder que sube del abismo, pero que dura poco tiempo. Así ¿Cuál es. es ese poder? Bueno, ese poder es esa agenda antibíblica, esa agenda atea, que fue lo que se generó en esa ocasión, donde todos sabemos que el general Berthier tomó el papa que había en esa época, lo puso preso y ese papa murió en exilio. Y desde esa época hasta nuestros días, pues la Iglesia Católica dejó de ser papado y llegó a ser solamente Iglesia Católica. Pero el mismo libro de Apocalipsis dice que Estados Unidos de Norteamérica es la que forma una imagen de esa bestia, de eso que mostró la Iglesia Católica por 1260 años, mezclando la política con la religión, siendo que toda Europa fue gobernada por el poder católico. Bueno, pues Apocalipsis dice que el protestantismo apóstata, como lo está haciendo Donald Trump, antes de empezar este segundo mandato, todos los jerarcas de las iglesias de allá de Estados Unidos le tenían una agenda, se llama la Agenda 2025. ¿Y cuál es el eslogan? Paz y seguridad. Y seguridad y paz a través de la fuerza. El yerno de él, que se llama Jared Kushner, sentó en la mesa a todos los árabes y a los judíos
Ni los judíos creen en Cristo, ni los árabes creen en Cristo. Y firmaron un pacto que se llama el Pacto de Abraham, un pacto anticristo. Y con ese pacto anticristo, entonces todos vemos asombrados por los televisores que lo que nunca se había logrado, pues lo ha logrado el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Que todos estén en paz, ¿sí? Se han puesto de acuerdo. Ustedes creen en Abraham, ah, sí, él es el papá de nosotros, los árabes, también de nosotros los judíos, ah, listo, firmemos el acuerdo y no sigamos más en pelea. Pues eso es lo que está sucediendo. Todo esto, cumplimiento de que la imagen de la bestia se está formando delante de nuestros ojos. Ahora, este año 2025, ¿qué está sucediendo en nuestros países? Pues toda esa agenda de izquierda, que es una agenda anticristiana, nos dimos cuenta, la delincuencia, la máxima expresión de la maldad. Entonces viene ahorita como una solución que se han levantado hombres que son una réplica de Donald Trump. En El Salvador, Bukele; en Chile, el que acaba de quedar ahora; Ujú. ahorita en Venezuela va María Corina Machado y el otro señor. Y todos tienen una característica muy interesante, todos son católicos y todos van a colocar cosas religiosas como leyes civiles. Eso se llama la imagen de la bestia. Cuando una religión o cuando la religión se mezcla con la política y hace que la gente obedezca cosas morales como que si fueran leyes civiles impuestas a la fuerza. Entonces la gente ahorita está emocionada diciendo, ay, gracias a Dios, allá en El Salvador se acabó esa inseguridad, ahorita en Chile también con todo esto que está pasando, Venezuela también va a ser liberado. Todo el mundo dice, gloria a Dios, aleluya, porque no leen la Biblia, que no leen Apocalipsis, porque no siguen el desarrollo profético. Pero el libro de Apocalipsis dice que la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, dice que hace que el mundo entero adore a la bestia y reciba la marca. Así que la famosa Iglesia Católica va a volver a gobernar y va a volver a dominar ya no Europa, sino el mundo entero, completo, porque Estados Unidos de Norteamérica va a ayudar a eso. Eso es el momento en que estamos viviendo, hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Nos llenamos de miedo o le creemos a las palabras de Jesús que dijo, cuando estas cosas se cumplan delante de sus ojos, erguíos y levantaos, porque vuestra liberación está cerca? Yo no sé cuánto están ustedes amañados en este mundo y todos nos podemos ir a sembrar ecológico, todo lo que queramos mencionar. Esto va a llegar en un momento que no va a servir para nada. Vamos a ser sustentados como fue sustentado Elías, así como fue sustentado Elías. Entonces aquí, como dijo la hermana, lo que hay que interesarnos es cuánto hemos nacido de nuevo cada uno de nosotros. Si es verdad que hemos nacido de nuevo, pues solamente información, solamente letra de la Biblia y del Espíritu de profecía. Y cuando estas realidades nos están avasallando, como cuando vamos al mar y una ola nos tumba sin esperarla, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tanto creemos a estas cosas? Ese es el momento en que estamos viviendo. Todos los países están levantándose gobiernos nacionalistas, patrióticos, y que son una réplica de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que hay que darlo a conocer, hay que darlo a conocer y que la gente sepa en qué momento estamos viviendo y que tomen sus decisiones por el Señor. Muchas gracias, hermano. Mejor no podría haberlo dicho en relación al cumplimiento profético. Eh, no obstante, el Señor sí nos dice en reiterados párrafos, ¿cierto?
que también necesitamos una preparación espiritual principalmente, evidentemente, pero también necesitamos una preparación práctica, porque no vamos a ser sustentados por el Señor en todos los momentos de la crisis, eso va a ser en la última crisis. Pero antes de eso nosotros vamos a necesitar poder salir adelante para no morirnos de hambre y no ceder. Y el Señor nos hace la invitación a salir de las ciudades, nos hace la invitación a aprender a cuidar nuestra salud para que no tengamos que vendernos al sistema porque no sabemos hacerlo, para que podamos tener un medio de predicación que va a ser el último ministerio, que va a ser la reforma de la salud, la última forma como vamos a poder predicar cuando ya se quiten todas las libertades. Eso lo hemos tratado en otras madrugadas. Entonces es importante todos los aspectos, todos los aspectos. Bueno, ya en razón del tiempo, disculpando el alargue, ya tenemos que cada uno proceder también a sus actividades y ojalá a su devoción personal, que es muy esencial, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a orar para terminar la reunión. Eh, Voy a pedir, si alguien quiere voluntariamente orar, yo dejé puesto los pedidos de oración que hizo la hermana María Luisa ahí en el chat y también seguramente cada uno tiene pedido en su corazón que podemos llevarle al Señor en este momento. Si alguien quiere voluntariamente orar, le doy la posibilidad que lo haga, por favor. ¿Podría el hermano que habló recién orar, hermana? Hermano David, ¿sería posible que usted terminara con oración? ¿Está por ahí? ¿Hermano David Jaramillo? No. ¿Oro yo, hermana? Ya hermana Gloria. Oremos. Le invitamos a Los que arrodillarse. puedan arrodillarse. Ahí está el hermano. Hermano, ore usted. Le cedo el... No, pero no estaba hablando de esto. Parece que estaba Ah, ya, lejos del micrófono. ya, No abre usted, hermanita. ya. Está bien. Amén. Acuérdese de los pedidos del chat. Hermana, la Andrea Monardes, que perdió su trabajo, y por hermana María Luisa también. Por favor. El Señor conoce los pedidos, hermana. Amado Padre, Señor bueno, Dios Todopoderoso, a usted sea todo honor, toda honra, toda gloria. Nos postramos delante de usted, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados, primeramente, para pedir audiencia santa delante de su presencia. Amado Dios, usted nos está gritando de todas maneras, nos está amonestando, nos está diciendo de una u otra manera, mi Señor, que despertemos, que estamos contra el tiempo. Mire este hermano, que parece que es primera vez que entra, y el Señor lo ha usado para darnos una amonestación tan grande, Señor. Todo es de su parte, usted usa a su obrero, mi Señor, para sacudirnos, para despertarnos, para estar alerta, para consagrarnos, para tomarnos totalmente de su mano y no apartarnos nunca más, mi Señor, y depender absolutamente de usted, y vivir por usted y vivir para usted. Mi Señor, los tiempos son tan cortos y solemnes y todo es tan rápido, Padre, y no nos damos cuenta. Ayúdenos a despertarnos, a abrir los ojos, Señor, que todos estos segundos sagrados que tenemos y el privilegio de juntarnos con un grupo de hermanos a estudiar su palabra, es un privilegio, Señor, y que eso lo tengamos en cuenta. Que no nos preocupemos de pequeñeces, Señor, de cosas que nos tienen que pasar. Y todo lo que nos está pasando, Dios, que sirva de prueba para que nosotros digamos por qué y para qué. Bendiga a mis hermanos, que tengan ese hambre y sed de su palabra, Señor, que es el verdadero alimento. Necesitamos de ese alimento espiritual que nos convenza de que debemos hacer su voluntad, Señor. De otra manera, que sacamos con saber tanto y haber estudiado tanto algunas veces, si estamos alejados de usted, que estemos con temor y temblor por su poder, Señor, por su manifestación poderosa. Gracias, Dios. Bendiga a todos mis hermanos aquí presentes, a todos los hogares que representamos.
a todas las familias nuestras que están fuera del redil. Solamente que los postramos para pedirle a usted que usted obre, mi Señor. Todavía la puerta de la gracia está, el Espíritu Santo se está alejando y lo sabemos y lo vemos, Señor. Tenga misericordia de su pueblo, duro de servir. Haga que nos despertemos, Señor Santo, en el amor y el poderoso nombre del Señor Jesús. Se lo pedimos, Padre. Amén. Y también los pedidos que usted escuchó, las necesidades de las hermanas que están perdiendo el trabajo, la hermana de la universidad, la compañera por la que pedía, y todos los pedidos que nosotros tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, y los algunos que se me olvidan en estos momentos, usted ya lo conoce, Señor. Los dejamos en sus brazos de amor, Padre amado. Por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Que el Señor les bendiga a cada uno y que podamos vivir este día como si fuera el último. Que el Señor les bendiga. Igualmente, hermana. Amén. Bendiciones para Mañana a la todos. misma hora nos podemos conectar con el mismo link. 5:30 de Para la todos, mañana, hora de Chile. hermanos, un abrazo a la distancia y muchas gracias. Hoy aprendí un montón. Que el Señor la Gracias. bendiga, mi hermana. Amén, muchas gracias.